Bienvenidos una vez más a La Brújula Biológica, el canal de YouTube que va siguiendo el temario de biología de segundo de bachillerato. Hoy vamos a cambiar de bloque. Abordaremos el bloque B referido a la genética molecular y trataremos concretamente el caso de la replicación del ADN. Como estamos en una primavera recién estrenada, os traigo fotografías de algunas de las plantas que están en su floración más intensa. A la izquierda tenemos un ejemplar de malva y a la derecha otro de Lysimachia, una primulacia. Espero que podáis disfrutar del campo porque tiene una maravillosa coloración y un aspecto impresionante. Sin más dilación, comenzamos. Como siempre, aquí tenéis los saberes básicos y la concreción de los resultados de aprendizaje que se exigen desde la universidad para la prueba de acceso. Esta es la primera parte del bloque de genética molecular. Como veis, está bastante bien esbozado y concretado. Y al mismo tiempo, como es costumbre, lo que aparece en el boletín oficial y que hace referencia a la asignatura de biología de segundo como tal. Es parecido, pero menos explicado, menos extenso. Bueno, entrando ya un poco en materia, la primera cuestión que nosotros damos por algo sabido y, bueno, que cómo no va a ser de otra manera, es el papel del ADN como portador de la información genética. Hay que recordar que esto no se ha sabido hasta prácticamente mediados del siglo XX. Es decir, el ADN era una molécula de la que se tenían noticias, estaban las proteínas que se conocían un poco mejor y que parecía que eran las que tenían que adoptar ese papel de almacenar la información genética, expresarla y comunicarla. Y no fueron hasta Watson y Crick y posteriormente cuando ya se concluyó efectivamente que la molécula que alberga la información genética de lo que somos, cada uno de nosotros, es el ADN y no las proteínas. Como veis ahí hacemos un pequeño recorrido. A principios del siglo XX pues se redescubren los experimentos de Mendel. Mendel era un sacerdote católico que vivía entonces en lo que era el Imperio Austrohúngaro, hoy en Chequia. Y bueno, pues no era más que una persona con mucho interés que acertó en la forma de abordar unos experimentos concretos y en su elaboración matemática, pero no era un científico. Entonces, estos descubrimientos, estas experiencias de Mendel, durmieron el sueño de los justos durante más de 35 años, hasta que alguien los descubre y entiende que hay ahí un filón del que sacar provecho, ¿no? Entonces, pues bueno, eso que decía Mendel, ¿no? Ese factor hereditario que pasa de padres a hijos, ¿qué es? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es eso? Estamos seguros de que la herencia se basa en algo que pasa de padres a hijos, pero no se sabe qué. Entonces, la primera idea pues, fueron las proteínas. Las proteínas, como ya sabéis, son moléculas de muy alta complejidad y se imaginaba que algo tan importante como la molécula que alberga la memoria genética de un ser vivo, pues tiene que ser compleja. Bueno, esto no estaba claro, había que demostrarlo y empezaron a hacerse experimentos en uno y otro sentido. Y como pasa siempre, pues la serendipia, ¿no? Pretendes buscar una cosa, no la encuentras, pero te encuentras algo mejor o algo que no esperabas y que va a cambiar tu forma de hacer el experimento, ¿no? Entonces, bueno, ya a mediados del siglo XX, pues Watson y Crick describen la forma y la estructura del ADN. Más adelante se descubre cómo se reproduce y otros experimentos pues ya demuestran que es esta molécula la responsable de la información genética. El experimento de Griffith se realizó con ratones, inoculándole una bacteria, la Streptococcus pneumoniae, de la cual había dos cepas, una cepa que llamamos S, lisa,
y que eran virulentas, que causaban la muerte del ratón cuando se inoculaban, y una cepa R rugosa que eran, bueno, no eran virulentas, se inyectaban y el ratón sobrevivía. Entonces, bueno, pues tenemos la siguiente secuencia, ¿no? La primera cosa, inyectar las bacterias de la cepa esa en los ratones y ver qué pasa. Bueno, pues como hemos dicho, los ratones mueren. Y además podemos extraer de ellos, de sus tejidos, bacterias S vivas. Segundo paso, inyectar la cepa R en los ratones y a ver qué ocurre. Pues, como ya también hemos dicho, estos ratones sobreviven y no se detectan bacterias S vivas en ellos. Como es lógico, ¿no? Cabía esperarse. Bien, también cabía esperarse la tercera experiencia. Inyectamos bacterias de la cepa S muertas por calor y los ratones, evidentemente, no mueren, porque esas bacterias virulentas están a su vez muertas. Además, no se detectan esas bacterias S vivas en ellos. Lo que ya le descolocó un poco a Griffith fue el resultado de la cuarta experiencia. Inyectamos bacterias de la cepa S atenuadas o muertas por calor junto a bacterias de la cepa R y los ratones mueren. Y además se extraen bacterias S vivas. Eso es increíble. Es decir, juntamos la experiencia 2 y la 3, cepa R y cepa S muerta o atenuada por calor. Los dos por separado no producen la muerte de los ratones, pero cuando se juntan, los ratones mueren. Bien, ¿cómo es esto posible? Me imagino a Griffith y a sus colaboradores dándole vueltas al magín a ver qué había pasado ahí. Bueno, la primera hipótesis de trabajo es que algo pasaba desde las bacterias S muertas a las bacterias R. Alguna sustancia se trasladaba de un sitio a otro, transformaba a las bacterias R en virulentas y eso provocaba la muerte de los ratones. La siguiente cuestión sería, ¿qué sustancia? Bueno, esto era un poquito más difícil de contestar, pero sí se sabía ya de la promiscuidad, entre comillas, de las bacterias para pasarse materiales de una a otra. Es decir, las bacterias no tienen reproducción sexual como tal, pero sí que es verdad que pueden modificarse unas a otras de alguna manera, como ya veremos más adelante. Pero la cuestión seguía siendo la misma. ¿Qué sustancia? Bueno, pues en el 44, como hemos dicho hace un rato, demuestran que esa sustancia es el ADN y determina que ese es el material genético en las bacterias. Esto, bueno, son experiencias un poquito más complejas, pero que en poco tiempo se comprueba. Después también se descubre que el ADN es el material genético para el resto de los organismos vivos, no solamente para los procariotas. Pero hasta 1969, prácticamente hasta casi iniciarse la década de los 70, no se demuestra experimentalmente. Es decir, ahí hay un espacio de tiempo bastante grande en el cual se sospecha, pero no se demuestra. Más atrás, en el 44 ya se había establecido una relación entre genes y proteínas. Esto es muy importante, porque esto va a ser un poco la base de la genética molecular. ¿Qué relación hay entre el ADN y las proteínas? Bueno, pues ya Biddle y Tatum en el 44 establecen una relación entre estas pequeñas porciones de ADN y las proteínas. A partir de todo esto podemos afirmar que en el ADN se guarda la información de lo que somos, lo que estudiasteis en cuarto probablemente, llamado genotipo. El genotipo es el conjunto de genes que determinan nuestros caracteres. De alguna forma, ya veremos cómo, esa información se guarda en el ADN y se expresa en caracteres externos, lo que llamamos el fenotipo. Dando un breve repaso a los conocimientos de genética mendeliana,
Por ejemplo, el guisante tenía como genotipo en cuanto al color, a grande a grande, a grande a pequeña y a pequeña a pequeña. Eran 3 genotipos distintos. Se puede ser de 3 formas distintas genotípicamente. Pero fenotípicamente, es decir, en cuanto a lo que vemos como aspecto externo, los guisantes o son amarillos o son verdes. Solamente había 2 posibilidades. Esto se complica mucho, como ya sabéis, con los problemas de genética que tuvisteis que hacer en su momento. Bueno, el genoma es una cuestión que está muy en boga hoy en día, ¿no? El genoma humano, el genoma de muchas especies, animales y vegetales, incluso el genoma de especies extinguidas, ¿no? ¿Qué es eso del genoma? Bueno, pues el genoma no es más que el material genético de un organismo en su conjunto. Tenemos un genoma determinado y como especie tenemos un genoma que incluye genotipos que no tenemos nosotros. Nosotros tenemos una parte de ese genoma de la especie. Pero sí, nuestro genoma individual es el conjunto de todos los genes que tenemos, como en este caso pertenecientes a la especie Homo sapiens sapiens. En procariotas el genoma es reducido, solamente hay un cromosoma, que además es circular, hecho de ADN doble, cadena, y tiene o puede tener pequeñas porciones de ADN que llamamos plásmidos y que se replican de forma independiente al cromosoma circular principal y que se puede mover de una bacteria a otra o de una bacteria al medio o del medio a la bacteria, como he dicho antes, entrecomillado, de una forma un poco promiscua. Es decir, que son trozos de ADN que puede tener una bacteria determinada del medio, pero no otra de la misma especie. Es decir, son pequeñas moléculas. En el caso de los eucariotas, el genoma es mucho más complejo. Para empezar, está guardado en el núcleo, lo que llamamos el genoma nuclear, y comprende también los genes que están en el ADN mitocondrial y en el ADN de los cloroplastos, que como recordaréis, pues tenían ADN propio. En el caso de los eucariotas, los cromosomas del genoma nuclear son lineales, no son circulares, como hemos dicho con las procariotas, y tienen mucha más cantidad de ADN. Además, ese ADN está estructurado en torno a unas proteínas que llamamos histonas y que hemos estudiado ya, y configuran, en primer lugar, la cromatina, un primer nivel de condensación del ADN, y más adelante en cromosomas, utilizando pues este andamiaje que le ofrecen o le facilitan las histonas. Los genes de los eucariotas, es importante saber este concepto, tienen porciones que se transcriben y se traducen y que llamamos exones, y otras porciones que se transcriben pero no se traducen. Esto ahora mismo quizás pueda generaros un poquito de confusión porque no hemos explicado qué es la transcripción y qué es la traducción. Pero dicho brevemente, la transcripción es el paso de ADN a ARN mensajero. Entonces, los exones y los intrones, los dos, son trozos de ADN que se van a convertir en ARN mensajero. Pero ese ARN mensajero va a salir del núcleo y va a ir a los ribosomas a hacerse proteína. Bien, los exones de esos genes son ARN mensajero después y ese ARN mensajero se va a formar en proteína en los ribosomas. Pero en el caso de los intrones, el ARN mensajero no se va a traducir, no va a formar proteína. Ya veremos esto un poco más a fondo en el vídeo siguiente. Y otra cuestión importante y diferencial del ADN de eucariotas es que una gran parte de él, un porcentaje mayoritario incluso, no codifica para proteínas, sino que cumple una función de regulación. Este ADN, que además tiene secuencia repetida, es un ADN repetitivo en muchos casos, durante un tiempo se le llamó ADN basura, como si no sirviera para nada. Después, con las experiencias que se han ido realizando, este ADN es de todo menos basura
porque sin él sería imposible llevar a cabo los procesos de genética molecular que estamos estudiando. Es un ADN completamente regulado. En cuanto a la palabra gen, que ha salido ya en algún momento, pues bueno, gen es un trozo de ADN, es una porción de ADN que va a codificar para una cadena polipeptídica concreta. Es decir, el ADN está distribuido a lo largo de los cromosomas, de la cromatina, y tiene como pequeños núcleos que son independientes entre sí y que van a servir para codificar proteínas concretas. Un gen, una proteína, un gen, una cadena polipeptídica. Bueno, pasamos a algo que es fundamental conocer, lo he llamado también, entre comillas, dogma central de la biología molecular, y he puesto esto así porque realmente se tomó como si fuera un dogma, como si fuera algo casi religioso que no se podía refutar, cuando precisamente si la ciencia se caracteriza por algo es por no ser dogmática. Bien, pues aquí es una demostración de cómo cuando se pretende en ciencia establecer algo como definitivo, experimentos posteriores nos lo desmontan y tenemos que aceptar que estábamos equivocados. Esta aseveración fundamental de la biología molecular tiene validez en alguna de sus partes, como que del ADN podemos obtener ARN mensajero por un proceso que llamamos transcripción, o que del ARN mensajero podemos llegar hasta las proteínas por otro proceso que ocurre en los ribosomas y que se llama traducción. Bien, supongo que en cuarto de eso esto lo habéis trabajado. Supongamos una secuencia de ADN como la que tenemos ahí. Pues esta secuencia, por la transcripción, la podemos encontrar así. Donde había una A, pues encontramos una U de uracilo, donde había una C, una G de guanina, y así sucesivamente. Bien, esto sigue siendo el ARN mensajero un lenguaje de secuencia de nucleótidos. Las proteínas son secuencias de aminoácidos. Bien, pues por la traducción, utilizando eso que veremos en el vídeo siguiente, que es el código genético, pues llegamos a una secuencia de proteínas como la que tenéis ahí, de 4 aminoácidos: cisteína, alanina, tirosina, asparagina. Bien, esto es un lenguaje, como si fuera, pues yo qué sé, inglés, por ejemplo. Esto sería un dialecto del inglés y aquí ya tenemos traducido al español. Bueno, hay que tener claro este concepto para poder entender de qué estamos hablando en este tema, ¿no? Nuestro fenotipo, los caracteres observables, tener el pelo rubio o moreno, los ojos de un color a otro, las uñas con una forma u otra, la piel de un color u otro, depende de una serie de proteínas que, o bien a nivel estructural, enzimático u hormonal, van a provocar ese carácter, ese color, en el caso del color de la piel, o esa forma. Las proteínas sabemos que son moléculas hechas de aminoácidos, concretamente de 20 tipos de aminoácidos diferentes, cuyo orden es determinante. El orden, la secuencia en la que estos aminoácidos se distribuyen a lo largo de la proteína. Esa secuencia, ese orden, va a depender de, bueno, y el tipo de aminoácidos del que se trate, que esté en la proteína, va a depender de la información que está en el ADN, en el núcleo. Pero claro, ¿cómo llega la información que hay en ese ADN nuclear hasta los ribosomas? Bueno, pues hay como una pequeña orden, que es una copia del ADN, de esa parte concreta del ADN que va a codificar para el color del pelo, la forma de las manos o de las uñas o lo que sea. Ese trozo se va a copiar en forma de ARN mensajero, va a viajar hasta los ribosomas y allí va a ocurrir un proceso que va a trasladar el orden de los nucleótidos a un orden de aminoácidos. Este dogma central de la biología hubo que modificarlo, como hemos dicho,
por los experimentos que se han ido haciendo, los descubrimientos que se han ido realizando con posterioridad. En primer lugar, hay que destacar que el ADN es capaz de hacerse copias de sí mismo. El ADN se replica, lo vamos a estudiar en este mismo vídeo, en un momento. Es verdad que del ADN pasamos al ARN mensajero y a otro tipo de ARN, como puede ser transferente, ribosómico. Todos los ARN proceden de un proceso de transcripción del ADN. Pero, amigos, se descubre que del ARN también podemos obtener ADN. Eso lo hacen unos virus, los retrovirus, que son capaces de hacer este proceso al revés, la transcripción inversa. Cierto que del ARN podemos pasar a las proteínas con la traducción y la intervención de tanto ARN transferente como ARN ribosómico. Son tan fundamentales como el ARN mensajero, son el ARN transferente y el ARN ribosómico. Y otro descubrimiento importante, hay virus que son de ARN y que nunca pasan a ADN, sino que ellos replican el ARN. Hay un proceso de replicación del ARN, sin pasar por una etapa intermedia de ADN. Bien, aquí tenéis un poco el resumen. Los retrovirus, el ARN se transforma en ADN porque tiene una retrotranscriptasa inversa y en el caso de la replicación el ARN es capaz de hacer copias de sí mismo. Comencemos con la segunda parte del vídeo dedicada a estudiar el proceso de replicación del ADN. Como digo, es un proceso capital en la genética molecular y en el desarrollo del ser vivo en general. Es decir, si recordamos el ciclo celular que estudiamos hace unos cuantos vídeos atrás, había un periodo de interfase en el que había tres fases a su vez, la fase G1, la fase S y la fase G2. Bueno, pues la replicación del ADN tiene lugar en la fase S. Hay que saber que con la replicación el ADN va a fabricar una molécula idéntica a ella. O sea, se van a originar dos moléculas a partir de una. ¿Cómo se realiza esto? Lo intuyeron ya Watson y Crick cuando determinaron la estructura del ADN, la doble hélice, pero no se pudo demostrar hasta años después. El modelo que se determinó como posible para la replicación del ADN era el semiconservativo, es decir, que partiendo de una molécula de ADN que está plegada, sus dos cadenas están plegadas helicoidalmente, pues de alguna forma este entramado se desplegaba, se desenrollaba y sobre cada cadena antigua se generaba una cadena nueva que aquí he colocado de color rojizo. De forma que el proceso seguiría hasta el final, dando lugar a dos cadenas, cada una de las cuales mantiene una de las cadenas antiguas, están de color más azul, y hay sobre ella, enfrente, una cadena complementaria nueva. Como tenemos aquí que aquí. Esto puede parecer muy lógico, pero había otros modelos, ¿no? Estaba la posibilidad del modelo conservativo, es decir, que a partir de una molécula con dos hebras de ADN, pues se obtienen dos, pero las dos antiguas se asocian entre sí y las dos nuevas se asocian entre sí. Este es el modelo conservativo. O bien que, de alguna forma también, los trozos de ADN modernos y nuevos se van alternando en ambas cadenas y en las dos moléculas resultantes, era el modelo dispersivo. Bueno, pues fueron Mendelssohn y Stahl los que demostraron que el que se seguía en todos los casos era el modelo semiconservativo. Es decir, cada molécula hija contiene una hebra antigua y una hebra de nueva formación. Recordad también que paralelamente a la replicación de la molécula de ADN hay que
también duplicar o hacer las histonas nuevas para que este ADN que se forma a partir del anterior tenga el endamiaje necesario para formar los nucleosomas, el collar de perlas y todas las estructuras propias de la cromática. Yendo ya a concretar cómo se realiza el proceso, que no es tan sencillo como desenrollar la cadena y que salga una como por arte de magia enfrente de la otra, vamos a ver cómo ocurre este proceso en procariotas. Hay que decir que todo el tema de la replicación se comenzó a estudiar en bacterias, concretamente en Escherichia coli. Y sabemos hoy que es muy similar en eucariotas y en procariotas, pero hay algunas diferencias que al final del vídeo estudiaremos. En primer lugar hay que saber que la replicación no comienza por cualquier sitio al azar. Vamos a empezar a copiar por aquí y se va abriendo y se va copiando. No. Aparece siempre un punto de origen de la replicación con una secuencia de bases determinada que se llama el ORI-C. A partir de ahí se va a comenzar el desenrollamiento, se va a progresar con ese desenrollamiento hacia los dos lados de la cadena y va a suceder el proceso de copia. Siempre respetando una estructura en tres fases. Un comienzo que llamamos iniciación, una elongación y una terminación. Bien, ahí tenéis una molécula doble circular de ADN y tenéis el ORI-C. Como digo, el ORI-C es una secuencia determinada. Y esa secuencia es reconocida por unas proteínas que hay especializadas en esto, que se van a asociar en torno al ORI-C en un complejo que llamamos complejo ADN-proteínas. Este complejo va a servir para que se señale el punto por el que hay que comenzar el corte de la molécula de ADN. Veis que situamos también aquí una serie de enzimas que vamos a estudiar ahora, la helicasa, la pongo aquí en forma de punta como si fuera una perforadora que va a romper los dobles enlaces, o sea, mejor dicho, los enlaces por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas del ADN, las topoisomerasas y las girasas que van a servir para estabilizar la molécula, al igual que las proteínas SSB. En consecuencia a esto, que vamos a estudiar ahora un poquito más a fondo, se forma una horquilla, mejor dicho, dos horquillas, se forman dos horquillas dentro de una burbuja de replicación. Es decir, esto se va a abrir, aquí tenéis la burbuja, y esto sería una horquilla, esta forma de Y, esto sería otra horquilla, esta forma de Y. Y esto sería la formación que hay en la fase de iniciación para comenzar la copia. Todavía no se ha copiado nada, sencillamente se ha trabajado una molécula que estaba cerrada perfectamente y equilibrada y se ha puesto en modo replicación. Como digo, intervienen estas ADN proteínas, este complejo de proteínas que se sitúa en el ORI-C, la helicasa que rompe los puentes de hidrógeno, la topoisomerasa y la girasa, que lo que van a hacer es evitar que se vuelva a enrollar una vez que la hemos desenrollado, al igual que la proteína SSB. Estas son proteínas estabilizadoras que van a impedir el cierre de la molécula. La girasa y la topoisomerasa están ahí puestas para evitar tensiones, para evitar que la molécula, una vez que la hemos roto y desenrollado, pues se pueda tensionar más de lo debido. Estas dos horquillas de replicación se van a ir abriendo progresivamente por la acción de la girasa. La girasa la tenemos aquí, la helicasa, por la acción de las helicasas. La helicasa la tenemos aquí a la derecha, pero también está a la izquierda abriendo. Repasamos un momento. Tenemos el complejo ADN-proteína, formado por esta proteína ADNA, que se asocian en el ORI-C.
se provoca la ruptura de la doble cadena en un punto concreto y intervienen las enzimas helicasa, que rompen los puentes de hidrógeno, girasa y topoisomerasa, que impiden las tensiones producidas en la cadena, y las SSB, que evitan un nuevo enrollamiento, es decir, como que mantienen abierta la burbuja para que pueda producirse la copia. Aquí tenéis la copia, tenemos la burbuja y tenemos dos horquillas de replicación. Esto sería una horquilla hacia la izquierda y esto sería una horquilla a la derecha. Como vamos a ver ahora, la copia se realiza siempre en dirección 5', 3'. Es decir, si esto es una cadena, los nucleótidos nuevos se van a ir añadiendo al 3' progresivamente. Si aquí hay una A, tiene que venir una T. Pues entonces la T la traemos y la añadimos aquí, al extremo 3'. Y así sucesivamente. Recordad que la cadena de ADN tenía dos hebras que tenían a su vez sentidos opuestos. Una era 5', 3' y la otra 3', 5'. Si yo voy a hacer una copia a la cadena 5', 3', me va a salir una copia opuesta, 3', 5', ¿no? Como vemos aquí. Si esto lo añadimos para acá, este 3' vendría aquí frente al 5', y este 5' vendría aquí frente al 3'. Y la de abajo exactamente igual. Aquí están una vez más las helicasas, que son las que van a romper los puentes de hidrógeno, van a ir abriendo. Y van a ir abriendo para acceder a los nucleótidos que hay que copiar. Ya adelanto que, como veis aquí, si dividimos esto a partir del punto de corte, pues tendremos un proceso con una hebra líder que va mucho más rápido, donde a medida que vamos a ir abriendo, vamos a ir añadiendo nucleótidos al extremo 3', y otra donde, claro, es en sentido opuesto en la cadena de abajo. Y a medida que abro, no puedo colocarla al 5', tengo que colocarla al 3'. Esta cadena va a copiarse de otra manera y es una cadena retardada. Tanto la de arriba como la de abajo tienen su hebra líder, por esta parte esta va a ser líder y por esta parte esta va a ser líder, y su hebra retardada. En esta dirección va a ser retardada en la cadena de abajo, en esta dirección va a ser retardada en la cadena de arriba. Aquí os sitúo la ADN polimerasa, que es la que va a actuar, en la enzima que todavía no hemos hablado de él, que va a actuar para el proceso de copia. Está de color más rosa. La fase de elongación se caracteriza porque interviene un enzima específico de este proceso, que es la ADN polimerasa. Tenemos como tres tipos distintos de ADN polimerasa y pueden tener funciones distintas y específicas cada una de ellas. Entre esas funciones se destacan las siguientes. La ADN polimerasa va a recorrer la hebra de ADN en sentido 3', 5', es decir, la hebra antigua la va a recorrer en ese sentido. Va a leerla de alguna manera, va a seleccionar el nucleótido complementario correspondiente al que ha detectado, al que ha leído. O sea, si ha leído, por ejemplo, guanina, pues tendrá que buscar y seleccionar un nucleótido complementario, que como sabemos es la citosina. Si ha leído adenina, timina. Si ha leído timina, adenina. Y así, sucesivamente. Por lo tanto, va a leer, va a seleccionar y va a unir. ¿Dónde va a unir? En el extremo 3'. Por eso el sentido de avance es muy importante. Una vez realizada la cadena nueva, la va a revisar en busca de posibles errores y anomalías. Bueno, pues la ADN polimerasa los va a detectar los errores y los va a corregir. Esta actividad se llama actividad exonucleasa. Aquí tenemos, por ejemplo, la actividad de leer. O sea, si la ADN polimerasa es esta enzima de color amarillo, aquí lee que hay una adenina y busca un nucleótido de timina, lo coloca enfrente y lo une por el extremo 3' a la guanina. Y aquí tenemos la actividad exonucleasa.
lee una cadena formada y detecta un error. GT no es posible, tendría que ser GC. Pues entonces la ADN polimerasa, esta enzima que he puesto de color amarillo, retira la timina y coloca en su lugar una citosina. En la fase de elongación observamos que el ADN se replica a partir de cada una de las hebras, comenzando por un pequeño trozo de ARN, que llamamos ARN primer o cebador. Lo tenemos aquí con un colorcito naranja, tanto en la hebra líder, que va 5', 3', como en la hebra retardada, vemos que hay un inicio con ARN. Destacamos que en la hebra retardada no se puede hacer esa unión de nucleótidos de forma continua, sino que se va haciendo por pequeños fragmentos, pequeños trozos. A medida que se abre, cuando esto se abra más allá, pues aquí comenzará otro pequeño fragmento que en honor a su descubridor japonés se llaman fragmentos de Okazaki. Estos fragmentos de Okazaki tienen como entre 1000 y 2000 nucleótidos en procariotas. Vemos cómo siempre hay en cada fragmento de Okazaki un inicio con ARN. Ese ARN no lo pone ahí la ADN polimerasa, sino la ARN polimerasa. Cuando llega el momento, estos fragmentos tienen que unirse. Y será la actividad exonucleasa de la ADN polimerasa la que localice estos trozos de ARN. Ponemos aquí hay un trozo de ARN, entonces pasará la ADN polimerasa, detectará que esto es como un error, entre comillas, y sintetizará aquí un trozo de ADN. O sea, donde haya un uracilo, pues colocará una timina, donde haya, una adenina, colocará otra adenina distinta, pero de carácter con desoxirribosa, es decir, un desoxirribonucleótido. Una vez que se ha cambiado estos nucleótidos por los correspondientes de ADN, hay que unir ambos fragmentos de Okazaki, y eso lo hace una enzima que es la ADN ligasa. Lo veremos ahora quizá con un poquito más de detalle. Bueno, un poco como repaso de todo esto, en la elongación, considerar que tiene que haber un ARN inicial que llamamos cebador o primer, que lo sintetiza la ARN polimerasa o primasa, que la cadena líder solo necesitará una primasa al principio y que en la de Okazaki cada fragmento tendrá su propio primer, su propio ARN cebador, que después la ADN polimerasa corregirá estos trozos de ARN, los quitará y los sustituirá por trozos de ADN. Y finalmente la ligasa unirá todo ese entramado de fragmentos. Observemos esto con un ejemplo en el que encontramos una de las hebras del ADN 5', 3' arriba, la otra 3', 5' abajo. Suponemos que esto sería una horquilla de replicación, esta sería la burbuja. Va abriendo hacia la izquierda, las girasas, las topoisomerasas, las SSB que hemos visto están haciendo su trabajo. Y veamos la diferencia entre la hebra retardada, que es la de abajo, y la hebra líder, que es la de arriba. Bien, en el caso de la hebra líder, solo hay un ARN primer aquí al principio, y después pues todo esto ya es ADN, ¿no? Este ADN se va a ir aumentando, va a ir creciendo, porque la ADN polimerasa va a leer los nucleótidos que se va encontrando al abrir la horquilla. Por ejemplo, si aquí se encuentra una adenina, pues buscará una timina complementaria para unirla al extremo 3'. Si se encuentra una guanina, buscará una citosina y hará lo propio en el extremo 3'. Y será cuestión de ir abriendo e ir añadiendo nucleótidos a este extremo. Bien, en la hebra retardada esto no ocurre así, porque al abrirse lo que encontramos es un extremo 5'. Aquí no se puede añadir nada. Entonces lo que se hará normalmente será, se abrirá un espacio suficientemente grande, se generará
un ARN, un primer, y sobre ese irá creciendo siempre en dirección 5'3' la cadena de ADN. Con lo cual nos encontraremos un conjunto de fragmentos, cada uno con su ARN al principio, que habrá que eliminar y posteriormente habrá que unir cada uno de esos segmentos de ADN independientes. He pintado de amarillo la ADN polimerasa, que aquí lo que va a tener una acción exonucleasa, es decir, va a eliminar este trocito de ARN. Y una vez que lo ha eliminado, como vemos ya en la parte de abajo, pues la ADN ligasa, que la he pintado de color azul, unirá estos dos extremos. Al final, todo esto será una cadena de ADN seguida, lo mismo que esta. Aquí también, en la parte de arriba, tendrá que actuar la ADN polimerasa en su momento para quitar este trocito de ARN y poner en su lugar un trocito de ADN. Algo que tenemos que considerar cuando hablamos de replicación en eucariotas es que los cromosomas son lineales y no circulares. Eso va a tener un efecto sobre la longitud de los mismos cromosomas porque se va a provocar un acortamiento. Para evitarlo, para que ese acortamiento no afecte a zonas del ADN que sean importantes porque son genes que tienen que transcribirse y después traducirse a proteínas, disponemos de una secuencia que recordaréis estaban en los cromosomas al final que llamamos telómeros. Los telómeros son secuencias de este tipo que vemos aquí repetidas miles de veces y que no tienen una información relevante con la que haya que formar una proteína. Digamos una zona de seguridad. ¿Qué ocurre para que se acorte el cromosoma? ¿Cuál es el fenómeno? Bueno, pues tiene que ver con la eliminación de los cebadores, de los ARN, por la ADN polimerasa en su actividad exonucleasa. Veámoslo en el ejemplo que teníamos antes. Por ejemplo, aquí vemos en la hebra retardada cómo los fragmentos de Okazaki tienen que ser eliminados por la actividad exonucleasa de la ADN polimerasa. Bien, ¿cómo ocurre esto? Bueno, pues la ADN polimerasa detecta este fallo, entre comillas, ¿no? Porque son nucleótidos de ARN, y los elimina. ¿Cómo se llena este hueco? Bueno, pues aquí, con la cadena de ADN que viene, la propia ADN polimerasa va a ir añadiendo en 3' los nucleótidos correspondientes, pero en vez de ser de ARN, de ADN. Va a ir añadiendo esto. Quedará un hueco entre esta zona y el fragmento de ADN que tenemos aquí. Quedará una grieta. Esa grieta es la que llena la ADN ligasa. Pero ¿qué ocurre con este trozo de aquí, del extremo? O con este otro del extremo. Cuando la ADN polimerasa quite este ARN prime, aquí no hay ningún extremo 3', con lo que esto queda más corto. Y esto también. Esto es un acortamiento que con cada nueva replicación va a hacer que el cromosoma sea más corto. Bien, esto es muy importante porque, por así decirlo, la célula con este condicionante va a tener una fecha de caducidad. O sea, el número de divisiones celulares que va a poder llevar a cabo es limitado. Bien, como consecuencia de esto, pues la célula va a sufrir procesos de envejecimiento celular que pueden traer consigo bien la necrosis o bien la apoptosis. La apoptosis es una muerte celular programada, ¿no? Una especie de suicidio celular cuando se dan las circunstancias para poder aprovechar el material resultante de esa muerte de una forma conveniente para el organismo. Bien, en cualquier caso, hay células que sabemos tienen una alta capacidad de divisiones, de hacer divisiones, es decir, casi infinitas. Encontramos, por ejemplo, pues las células embrionarias, ¿no? Las células madre. Encontramos también, pues, por ejemplo, las células cancerosas, los gametos, las células productoras de gametos. ¿Qué ocurre en ellas para que se puedan llevar a cabo tantas divisiones, tantas replicaciones? Bueno, pues constan de lo que llamamos una telomerasa, una enzima especial, que va a poder sintetizar un trocito de ARN con un extremo 3' sobre el que formar los nucleótidos de ADN complementarios. Un poquito complejo, pero bueno, en definitiva, esta enzima lo que va a evitar es el acortamiento de la cadena y que no se llegue a esa situación límite en la que ya el acortamiento afectaría
a zonas del cromosoma que son importantes para la célula. Bien, y con esto llegamos al final de este primer vídeo dedicado a la genética molecular. Espero que os haya gustado y sobre todo que os sirva para aprobar vuestros exámenes y para prepararos para la prueba de acceso a la universidad. Aquí os traigo también una imagen de estos días que hemos tenido pues hasta 4 o 5 borrascas con nombre. Finalmente parece que el tiempo va a cambiar. Tenemos ahí ese arco iris presidiendo el barrio donde vivo y bueno, pues menos mal que hemos disfrutado de este tiempo de lluvia. Las lagunas se han llenado y en la primavera está floreciendo con una fuerza inusitada. Darle al like para que el vídeo se posicione adecuadamente y llegue a más gente. Suscribíos si aún no lo habéis hecho y darle a la campanita para que os llegue con puntualidad cada una de las nuevas entregas. Y como siempre os digo, no os olvidéis nunca de ser felices. Hasta pronto.